Vamos a coger ya un caso semejante, pero con el transistor PNP. En el PNP, la flechita penetra. Entonces, mírenlo, colocado para el próximo circuito de la manera como se necesita para que él conduzca. Entonces, la flecha nos da la dirección de cómo se polariza, igual que como decíamos hace un rato. La flecha nos está diciendo, la flecha del transistor. Esta flecha nos dice, está señalando hacia abajo. Entonces, cuando esa flecha señala hacia abajo, ¿qué está diciendo? Que, a ver, ¿cuál es la pregunta para no dejar al compañero con la... A ver, cuando dice Simón, y cada vez el filamento al calentarse baja la resistencia y aumenta la corriente. Y cuando desconfiar del punto 7 como polarización ideal. Bueno, a ver, en un bombillo depende de la fabricación del bombillo, pero realmente los bombillos de filamento que son de tungsteno, el comportamiento real del bombillo es que cuando se calienta, él va aumentando un poco la resistencia. Eso es lo que yo conozco del tungsteno, no sé si estoy equivocado. En cuanto al transistor, la polarización que nosotros usamos para estar o para hablar del transistor, siempre hablamos de punto 7. Pero la polarización del transistor está alrededor del punto 7 entre base y emisor. Nunca para hablar hablamos de una cifra distinta, pero debemos conocer que en muchos transistores, punto 7 puede ser una polarización en la región lineal. En otros transistores, punto 7 es una polarización casi que de circuito abierto, es decir, no alcanzan todavía a mover corriente desde la base hasta el emisor. Y en otros transistores puede ser que una polarización de punto 7 ya sea bastante como para que el transistor tenga suficiente corriente entre colector y emisor. ¿De qué depende? De la característica del transistor. Decíamos hace un rato, la ganancia, etc. Entonces, el punto 7 lo nombramos como una medida genérica para estar de acuerdo y no tener complicaciones cuando nos referimos a él. Pero cuando hablamos de un transistor concreto, un punto 7 no necesariamente es una medida de algo definido. De algo definido en un momento dado. Habría que verlo en el circuito y habría que ver no solamente medir su polarización base-emisor, sino medir su voltaje de colector-emisor en ese momento. Si el circuito es lo suficientemente estable en el tiempo como para que nos deje registrar en el tester la medida. Y si no, medirla en el osciloscopio, que el osciloscopio tiene la velocidad suficiente para registrar esas medidas en el tiempo. Realmente, cuando hablamos de una salida horizontal, por ejemplo, en un transistor convencional, en un televisor convencional, una salida horizontal que se comporta como switch, realmente la medida entre base y emisor, si usted la mira en el osciloscopio, esa medida puede ser de 1,2 voltios entre base y emisor, para que el transistor realmente se comporte como switch. Ahí cabe recordar la pregunta que hizo ahorita Freddy. Cuando un transistor de salida horizontal se calienta más de lo que se debe calentar, es posible que desde el driver no se esté fabricando, conformando de una manera correcta la onda que ataca la base del transistor de salida horizontal y por esa razón esa onda no llegue a 1,2 voltios, sino que por ejemplo llegue a 0,9 voltios. Con 0,9 voltios ese transistor puede no tener suficiente para llegar a la situación de switch
y estar transitando por la región lineal, lo que hace que el transistor disipe más energía en forma de calor. Entonces, retomamos vemos que hay un transistor PNP. Les decía ahora y continúo ahí que la flecha va señalando hacia abajo, de igual manera que señala hacia abajo entre colector y emisor, señala hacia la base, hacia dentro de la base, en el sentido de emisor-base. Es decir, la corriente de administración, la fuerza que hay que hacer que este transistor se comporte como palanca en un transistor PNP debe ser circulando electrones del emisor hacia la base, de P hacia N en el diodo base emisor de P hacia N. En este transistor dice, de acuerdo con esta polarización que tenemos acá, que en este momento tenemos 0 voltios entre base y emisor. Claro, porque esta resistencia prácticamente tiene el potenciómetro en corto. El centro del potenciómetro está en corto con la punta roja o con el positivo de la batería. Y como es un transistor PNP, el diodo base emisor está cortocircuitado. Acuérdense que el amperímetro se comporta como un corto en el circuito. Entonces esto es como si fuera un alambre aquí. Entonces tenemos que esta base está en corto con el emisor. Y hemos dicho, valga la pena recordarlo, que cuando un transistor tiene corto entre base y emisor, el transistor está apagado. Entonces, entre colector y emisor está toda la batería, 12 voltios. Y cuando tenemos la medición del amperímetro, tenemos una corriente tan insignificante como 0.12 millonésimos de amperio. Aquí ya tenemos 0.6 voltios. La caída de tensión es insignificante entre colector y emisor, porque mire que aquí hay solamente 1.32 millonésimos de amperios circulando entre colector y emisor. Entonces, con 0.6 nos está diciendo el transistor, yo con 0.6 apenas le dejo goterear. Como cuando una canilla está cerrada y echa una gotica por ahí cada 5 minutos, eso es lo que está haciendo este transistor, dejando una pequeña gota o más de corriente. Y vamos aumentando paulatinamente el movimiento del cursor. Miren, lo dejo ahí, que se aprecie el movimiento del cursor de la izquierda. El de la derecha ya va bajando un poco más hacia el centro. Y ahora hemos cambiado de microamperios en el amperímetro de la izquierda y ya tenemos miliamperios en el de la derecha. Y ya tenemos 0.91 voltios entre base y emisor, positivos en el emisor, negativos en la base de un transistor PNP. Y la corriente que está circulando, los 164 miliamperios, hacen que la bombilla ilumine un poco y la caída de tensión en el transistor ya no es 12 voltios, sino 8 voltios. Y sucede de igual manera que, como veíamos ahora en el transistor NPN, solo que aquí las direcciones van en sentido contrario. Seguimos avanzando en el cursor, ya tenemos 0.93 voltios entre base y emisor, ya hemos subido de 164 a 344 miliamperios. Hemos subido 220 miliamperios. ¿Qué ascenso tan enorme? Esto también lo tuvimos en el transistor NPN, pero solamente que en ese caso
no dejábamos visible el amperímetro de la izquierda para apreciarlo. Pero mire, con subir de punto 91 a punto 93 voltios entre base y emisor, hay un momento de la polarización en donde la corriente sube aceleradamente. Casi que se duplicó, de 164 a 344 son casi que se duplica. 160, 320, 328. Es más del doble. Es más del doble de la corriente. No es casi, sino que se duplicó y subió un poco más la corriente. La caída de tensión en el transistor también va bajando. Bajó a 3.78 voltios cuando estaba en 8 voltios. Bajó 5 voltios. Con solamente subir de punto 91 a punto 93. De paso, estoy refiriéndome a la pregunta que hacía Simón ahora. Mire que no son parámetros que uno pueda definir. Es que este transistor con punto 9 me va a dar tanto y con punto 91 o con punto 92 me va a dar tanto. Eso lo dice el transistor y en este caso el circuito o si es posible el simulador. Nos va a dar la respuesta concreta. Eso depende, como les digo, de la ganancia del transistor y de la característica. Pero por eso no nos preocupamos. No nos preocupamos. Simplemente vamos entendiendo lo que sucede acá. Ascendemos de punto 93 a punto 93 algo. ¿Cierto? Igual observación que para el lado del NPN. Y la corriente ya no subió tanto, pero subió de 344 a 460. La caída de tensión cayó a 1,2. El bombillo alumbra más, porque la razón es que nosotros estamos subiendo la polarización de la base emisor. Subir la polarización es acercar el cursor hacia el lado negativo de la batería, porque la base del transistor PNP debe ser negativa, la base con relación al emisor. Entonces la base hay que acercarla hacia el negativo de la batería. Y aquí ya prácticamente lo tenemos switchado. Y ahí dimos un salto grande en el cursor. Lo voy a devolver un poquitico para ver que el cursor dio un salto grande. Desde antes de la mitad lo llevé hasta el extremo de abajo. Es decir, a este teníamos una resistencia variable de 1000. Solamente nos distancia del negativo de la batería esta resistencia que es perteneciente al divisor de tensión que, como dijimos, le da estabilidad al circuito. Esos cálculos los hace el diseñador, a nosotros no nos interesan mucho. Y al poner el cursor en el extremo inferior de la resistencia, la polarización no alcanzó a salir de punto 93. Mire, todavía está en punto 93. Significa punto 938, 939, y sin embargo el transistor ya se saturó, llegó a punto 13 voltios de diferencia. Entonces prácticamente los 12 voltios están cayendo en la bombilla, están cayendo 11.87 voltios en la bombilla. El transistor está saturado. Para este momento en que el transistor está saturado, es de anotar que la disipación de potencia en forma de calor en este transistor de la derecha es mucho menor que en el transistor anterior. ¿Por qué? Porque no hay caída de tensión, prácticamente no hay caída de tensión. Eso matemáticamente, vamos a coger estas dos, un voltio con 0,2 y lo vamos a multiplicar por 460 miliamperios. Vamos a coger la calculadora Freddy. 1.02 por 0.460 igual
tenemos 0.469 vatios. Tenemos 0.469 vatios. Pongámosle 0.47 para que nos acordemos de ello. Ahora hagámosle la cuenta al de la derecha. Entonces decimos 0.13 es el voltaje por la corriente, que es 0.502. Igual, vea, 0.06. En el otro teníamos 467 milivatios y ahora tenemos 65 milivatios. 65 milivatios. Eso es la diferencia. Entonces, mire que el transistor de la derecha se calienta, en este caso, mucho menos que el transistor de la izquierda, porque hay menos resistencia entre sus terminales. La razón: mayor polarización base-emisor. Resumen de lo que llevamos hasta este momento. El transistor, comportándose como switch, debe estar lo más cercano a la saturación, de acuerdo como lo ha diseñado el ingeniero, pero ese es su propósito, llevarlo muy cerca de la saturación, con el fin de hacer que la resistencia que él oponga sea mínima y por consiguiente el calentamiento también sea mínimo. Esa es la idea que en este momento espero quede clara. O sea, la idea es que trabaje más fresco para que dure más. Exacto, que el transistor trabaje, mientras más como switch trabaje, trabajará más fresco. Esa es una apreciación que nosotros tenemos que hacer. No significa que nosotros vayamos a modificar circuitos con ese propósito, porque nosotros, de acuerdo con lo que estamos estudiando aquí, no nos estamos formando para ese tipo de intervención en el circuito. Pero lo tenemos que tener en cuenta porque a la hora de que un transistor se caliente, nosotros debemos entrar a considerar ese tipo de probabilidad. ¿Será que no está trabajando como switch? Esa es la pregunta del reparador. Si esa pregunta se plantea de acuerdo con lo que hemos visto hoy, el técnico, usted, compañero, y yo, estamos bien parados frente al circuito. Nos estamos haciendo una pregunta realmente válida que puede conducir a una reparación certera. El hecho de que le demos tanta importancia a los transistores en la parte de switcheo ya está bastante enfatizado, y en este momento, basados en lo que acabamos de decir, quiero decir que en un transistor hay características como en los diodos, también las características de switcheo. Las características de switcheo en un transistor significan la rapidez con la que el transistor trabaja. Pero esa rapidez, que en un transistor como en un diodo, hay que hablar de condiciones de switcheo que son sinónimo de rapidez. Cuando hablamos de una onda senoidal, la rapidez naturalmente depende de la frecuencia. Digamos que no es lo mismo una onda de 1 kilohercio, que son 1000 ciclos por segundo, a decir 100 kilohercios, que naturalmente son 100.000 ciclos por segundo. Pero podría ser que una onda no fuera senoidal sino cuadrada. Entonces, al hablar de ondas cuadradas, podríamos tener una característica esencial de mirar para el comportamiento de un transistor. Suponga que esta onda, de aquí hasta acá, se demora 1 milisegundo, que eso es igual a una frecuencia de 1 kilohercio. Es una frecuencia relativamente baja, es una frecuencia baja, pero el momento del cambio, es decir, el borde de subida
el borde de subida y el borde de bajada, ¿qué tan rápidos son? Si ese borde de subida me dura, por ejemplo, entre 0 y 5 voltios, o pongamos un voltio, para decir que ese voltio lo vamos a utilizar para switchar un transistor por base. Suponga que para hacer el cambio entre 0 y 1 se está demorando, ojo a esto, un nanosegundo. Un nanosegundo. La onda se demora una milimillonésima de segundo para hacer la transición entre 0 y 1 voltio. Esa frecuencia a la que el transistor, o esa rapidez a la que el transistor debe moverse, en este caso, requiere que sea mucho más hábil, mucho más rápido, que si lo dijéramos aquí, es que trabaja muy bien a 100 kilohercios. A 100 kilohercios, todavía, ese transistor es lento, si hemos de decir que se necesita hacer una transición entre 0 y 1 voltio que transcurra en 1 nanosegundo. En 1 nanosegundo hay mucha más rapidez, una milmillonésima de segundo. De igual manera, el tiempo de bajada podría ser de 1 nanosegundo. Entonces, ¿qué pasa cuando un transistor no es lo suficientemente rápido? Miren lo que pasa. Voy a trasladar la respuesta de este transistor a esta onda hacia acá. Este transistor podría reaccionar así. Cuando aquí tenemos el punto 0, entonces cuando le dan la orden de encendido, que debería transcurrir en 1 nanosegundo, él lo hace así. Se queda este tiempo. Cuando llega al momento de apagado, no baja en 1 nanosegundo, sino que baja en un tiempo mayor. Y cuando vuelve a subir, también lo hace en un tiempo lento. Es decir, miren ustedes, si el transistor reacciona como en la línea roja, y yo idealmente lo debería haber visto reaccionar como en la línea negra, entonces hay un espacio entre los dos, que se va a demorar un cierto tiempo, que supongamos que se demore 20 nanosegundos. El transistor se demoró 20 nanosegundos cuando la respuesta que se le pedía era de 1 nanosegundo. Estoy poniendo esto como ejemplo. Entonces, allí hay una respuesta lenta del transistor. ¿A dónde conlleva esa respuesta? Lenta. A que se va a demorar más tiempo entre la transición entre estar apagado, cuando existe esta diferencia en la reacción, el transistor se demora más tiempo en pasar de estar apagado a estar encendido, o sea, switchado. De estar off a estar switchado. Recuerden, cuando el transistor está off, cero conducción. Cuando está switchado, total conducción. No hay paso por la región lineal. Cuando se demora más tiempo en pasar de un estado al otro, ¿qué sucede durante este tiempo? Está pasando por la región lineal. Esa región es indeseable en un switch. ¿Eso qué significa? Calor, disipación de energía en forma de calor. Esta observación nos debe alertar
sobre todo a la hora de reemplazar un transistor. Entonces hay que tener, como se dice, alerta, una alerta. A la hora de reemplazo del transistor debemos observar qué tan rápido es en el switcheo. ¿Qué tan rápido es en el switcheo? De la misma manera, cuando reemplazamos un diodo en una fuente, lo encontramos en corto, debemos tener en cuenta qué tan rápido es el diodo que ponemos como reemplazo, porque si no tenemos en cuenta eso, comenzamos a generar situaciones de calentamiento y situaciones indeseables además, porque el hecho de que atraviese por la región lineal durante mucho tiempo significa que la energía que se está disipando en forma de calor de alguna manera se está sustrayendo de otro lugar que puede llegar a significar disparo, por ejemplo, por corto, por sobrecorriente. Eso es importantísimo. Profe, una pregunta, a ver, ahora no es como, digamos, en los transistores horizontales que uno prácticamente puede deducir de que todos son iguales, son muy intercambiables, pero en las fuentes hay mucha variedad de MOSFET. Usted ve cantidad de referencias de MOSFET. Uno generalmente no tiene el reemplazo a la mano para el original, pero sí tiene una despensa llena de deshueses de aparatos que se han deshuesado. Entonces, vamos a ver en la despensa qué características similares tiene al que vamos a reemplazar. Muy bien. Eso coincide con la pregunta que acaba de lanzar el compañero. Miremosla. ¿Cómo podemos ver la velocidad del switcheo? Dice Francisco. También dice Pedro, recuerdo una vez que cambié un rectificador Schottky por diodos comunes y se calentó. Correcto. Entonces, hoy todavía no estamos hablando de MOSFET. De modo que la respuesta con relación al MOSFET la vamos a dejar. Pero vamos a buscar un transistor, por ejemplo, que utilizamos mucho en las fuentes chinas, el C4460. Busquemos el datasheet. Uno, en las características del transistor, debe observar cosas, qué tan rápido es. Y en la característica, el transistor nos dice si es o no de switcheo. Eso realmente lo enfatiza. La característica. Dice de switcheo, o porque nos habla de frecuencias de trabajo altas. Otra característica que debemos tener en cuenta en el transistor es cuánto voltaje aguanta entre colector y emisor cuando está apagado. Esa característica habíamos hablado hace días cuando hablábamos del casco protector, circuitos Snubber, y decíamos que en el momento en que el transistor está apagado, la bobina, en una fuente switchada, el transformador o la bobina, le descargan un garrotazo en la cabeza al transistor. Y si el transistor no tiene esa característica y no tiene un buen casco protector, pues se va a deteriorar fácil. Entonces tenemos switcheo y voltaje de pico inverso. Esas dos serían como características muy especiales hablando de un transistor bipolar. Cuando estemos en los transistores MOSFET, nos referiremos a ellos en concreto. Vamos a ver el C4460 que nos dice. Este transistor se usa mucho, hablando de televisión convencional, no significa que solamente nosotros queramos hablar de televisión convencional. Es obvio que hoy la televisión está mucho más arriba que la televisión convencional en el sentido de tecnología. Pero hablando de lo pequeño, se está hablando de lo grande también. El C4460 es un transistor muy usado en fuentes switchadas de televisores convencionales. De hecho, los transistores bipolares hoy día no se usan mucho en las fuentes switchadas. Por esa razón, entonces, si fuéramos a hablar de un transistor convencional hoy en una fuente de LCD o de plasma, sería muy difícil encontrarlo, porque no se usan. Pero en la fuente de los chinos sí. Entonces dice el C4460,
Switching Regulator Applications. Ese inglés mío es como muy paisa, pero bueno, aplicaciones de regulador de switcheo. ¿Ve? Entonces, de primera, ya el fabricante, en este caso Sanyo, nos está diciendo cuál es la característica del transistor. Luego nos está diciendo aquí otra característica. Mírenle, alto voltaje de ruptura. El alto voltaje de ruptura es este, colector a base, voltaje, cuando hay un 0 o una O, es cuando el transistor está abierto. ¿Cuánto se aguanta? 800 voltios. 800 voltios de colector a base. Y entre colector y emisor se aguanta 500 voltios. Cuando el transistor está apagado, que es cuando la bobina le da el garrotazo. Entonces, mire, ahí aparecen de una, dos de las características importantísimas que hay que tener en cuenta. La rapidez y cuánto aguanta de voltaje de ruptura. Otra cosa es la corriente. Otra cosa es la corriente. ¿Cuánta corriente? 15 amperios. Estos son rangos absolutos máximos. Significa que si yo necesito en una fuente, en donde usualmente va a circular 15 amperios, pues no debo usar un transistor cuyo máximo sean 15 amperios, ¿cierto? Bueno, esas serían como las tres características importantes de observación en un transistor. Por aquí, por ejemplo, hay otra característica que tiene que ver con la ganancia. ¿Hasta dónde la ganancia, el ancho de banda, hasta qué frecuencia va? También es una característica importante, pero es generalmente muy pareja en los transistores que más o menos tienen estas características iniciales que habíamos dicho de switcheo rápido, de voltaje de ruptura y de amperaje. Esas son las especificaciones más esenciales. Aquí hay también otra especificación de la que hablábamos hace poco, y es el voltaje emisor base de ruptura. El voltaje de ruptura de emisor base. Es decir, cuánto aguanta entre base y emisor un transistor NPN cuando yo lo tengo apagado. La O al final, el 0 al final es apagado. ¿Cuándo le aplico yo a un transistor un voltaje que esté apagado? Pues cuando le estoy aplicando un voltaje de polarización inversa. Tengamos inversa en cuenta este 7 y miremos aquí lo que les quiero plantear. Si yo tengo este transistor, está obedeciéndome o respondiendo ante esta onda. Puede ser un switch en una fuente o una salida horizontal. Esta onda tiene un eje 0. Entonces tiene hemiciclos positivos y hemiciclos negativos. Este transistor, ¿cuándo está prendido? Cuando reciba entre base y emisor los hemiciclos positivos. Entonces aquí puedo tener, por decir algo, 7, más 7 y menos 7. Voy a poner aquí una resistencia para olvidar que le estoy aplicando 7 voltios directamente a la base. Así sea una resistencia pequeña. Pero entonces estoy protegiendo la base con una resistencia limitadora de corriente. Supongamos que le estoy aplicando 7 voltios positivos. ¿Cómo estará el transistor? Encendido. Porque con un voltaje positivo con relación al emisor de un transistor NPN, el transistor necesariamente tiene que estar encendido. Pero, cuando estoy aplicando este voltaje, a este voltaje es el que se refiere el número 7 que les dije que tuviéramos en cuenta cuando dejamos allá el datasheet. Ese 7 realmente es un menos 7. Es un menos 7. ¿Por qué? Porque es solo en ese momento, cuando yo tengo un voltaje de esta clase, es decir, un voltaje ya no positivo, sino negativo, que el transistor me está soportando toda la magnitud de ese voltaje entre base y emisor, pero el transistor está apagado. Está apagado.
Entonces, ¿cuánto es lo máximo que me aguanta este transistor entre base y emisor en sentido inverso sin que se dañe? Menos 7 voltios. Menos 7 voltios. Y ahí es cuando, para protegerlo, supongamos que esta onda sea de menos 7, queda muy en la orilla de la característica de este transistor que estábamos viendo allá en el datasheet, que es el C4460. Queda muy en la orilla. Entonces, ¿qué recurso usar el diseñador para proteger el transistor? Se usa en muchos casos un elemento como este. Y espero que se acuerden. Este diodito, en este caso, dice, ante cualquier onda negativa, yo la dejo pasar, solo que me den a mí lo que yo me como. ¿Cuánto es lo que él se come? De punto 7 hacia arriba. Punto 7 para empezar a conducir. O más de punto 7 si el asunto está como con mucha corriente. Entonces punto 8, punto 9, 1 voltio, 1,2 voltios. Negativos, negativos. Para este diodo eso no es problema, pero para el transistor sí lo sería. Entonces, ¿cuánto quedaría entre la base y el emisor del transistor si tuviéramos este diodito? Ya no tendríamos los menos 7 voltios que tendríamos en un momento determinado. Supongamos que al diodo le piden mucho, tendríamos menos 1,2 voltios. Sería lo máximo con que atacamos el circuito base emisor. Eso sucede por el solo hecho de tener este diodo. Yo creo que por ahí está más o menos el tema inicial de estos transistores bipolares satisfecho.